La Biblia solo registra 2 ocasiones en que Jesús se maravilló ante la respuesta de la humanidad. Una fue por la impactante incredulidad de aquellos que debían conocerlo mejor. Y la otra, la que estás a punto de presenciar, fue por la fe imposible de alguien de quien no se esperaba absolutamente nada, un soldado romano. Este centurión, un invasor en tierra extraña, no solo pidió un milagro, lo hizo con una lógica y una humildad que provocaron el asombro de Jesús. Quédate con nosotros para descubrir cómo este invasor digno comprendió el poder de una palabra de una forma que nadie más pudo, y cómo su fe inquebrantable se convirtió en el estándar de oro con el que toda fe sería comparada. Esta es la saga de una fe que cruzó fronteras y dejó una lección eterna. Si te apasionan estas historias, que revelan verdades profundas de maneras inesperadas, este es tu canal. Asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ni un solo capítulo de la saga bíblica. Ahora, prepárate para sentir la historia. El sol de Galilea se alzaba, un disco de fuego blanco que arrancaba destellos al acero de las águilas romanas y al azul profundo del lago. El aire de Capernaum, una mezcla densa de salitre pescado seco, y el polvo de 1000 sandalias parecía vibrar con 2 corazones distintos. El pulso cálido y caótico de un puerto pesquero judío y la cadencia fría y precisa de la bota de un legionario sobre la piedra. En medio de esta tensión palpable plantada en el corazón de la ciudad, el águila de la legión era un recordatorio silencioso y constante de que aquella tierra, la tierra de los profetas y las promesas, se arrodillaba ahora ante el poder de Roma. Y en Capernaum, ese poder tenía un rostro, una voz y un nombre: el centurión Cayo. El mundo de Cayo era un universo de orden absoluto, una fortaleza construida con los ladrillos de la disciplina y la obediencia. Su realidad se medía en el sonido rítmico de las sandalias sobre la piedra, en el brillo pulcro de las armaduras que reflejaban un sol que no les pertenecía, y en la obediencia instantánea que seguía a cada una de sus palabras. Cada mañana inspeccionaba a sus hombres y su mirada afilada por años de campañas en las fronteras heladas de Germania no dejaba pasar el más mínimo detalle. Una correa mal ajustada que podría costar una vida en batalla, una lanza sostenida sin la firmeza debida, una duda fugaz en los ojos de un recluta que delataba un miedo que podría contagiar a toda una cohorte. Era un hombre forjado en la lógica implacable de la jerarquía, un engranaje perfecto en la maquinaria de guerra más grande que el mundo había conocido. Daba una orden y el mundo se reconfiguraba a su voluntad. Al caminar por el bullicioso mercado, las multitudes se apartaban a su paso. El mar de túnicas de lino se abría para dejarle un camino despejado, un vacío que lo aislaba y lo definía. No era solo por el temor que inspiraba su uniforme, el símbolo vivo de la ocupación. Con el tiempo, en Capernaum, se había extendido el rumor de que Cayo era diferente. No era un déspota sediento de sangre, ni un burócrata corrupto. Había tratado con los ancianos judíos, había escuchado sus disputas con una paciencia inusual para un romano y, en un gesto que aún desconcertaba a todos, había financiado con su propio dinero la construcción de su sinagoga. Era un hombre de poder, sí, pero también un hombre de una extraña clase de honor. Un invasor que, a su manera, buscaba construir en lugar de solo conquistar. Pero para la gente del pueblo, seguía siendo el águila en medio de las palomas, un recordatorio constante de su sumisión. Pero los muros de la villa del centurión guardaban un silencio que contrastaba con el estruendo de su vida pública. Tras el umbral, la armadura de bronce se quedaba en el recibidor, y con ella se desvanecía el comandante para dar paso al hombre. Y el hombre, Cayo, estaba librando una batalla silenciosa y desesperada que ninguna de sus legiones podía ganar. Su siervo, Gayo, un hombre de origen griego que había servido a su lado durante más de una década, yacía en un lecho, consumido por una fiebre que ningún médico, ni romano ni local, había podido nombrar o mitigar. El aire en la villa era pesado,
cargado con el olor de hierbas inútiles y la quietud de la esperanza menguante. No era un esclavo cualquiera. En la rígida estructura de Roma, Gayo era su propiedad, pero en la realidad del corazón de Gayo era mucho más. Recordaba cómo en Éfeso, la astucia de Gayo lo había salvado de una trampa política que le habría costado su carrera. Recordaba su lealtad inquebrantable durante las fiebres de Egipto. Gayo era su confidente, el administrador de su hogar, la única pieza de su vida que se sentía como un hogar en esa tierra extraña. Y ahora, ese hogar se desmoronaba. Durante días, Gayo lo había visto debilitarse, su cuerpo fuerte reducido a un susurro de lo que fue. La risa se había ido, reemplazada por un quejido febril que atravesaba el corazón del centurión, como ninguna espada lo había hecho jamás. Aquella tarde, la batalla dio un giro terrible y definitivo. Sin previo aviso, un espasmo violento sacudió el cuerpo de Gayo, arqueándolo sobre el lecho como un arco a punto de romperse. Un grito ahogado se escapó de sus labios mientras sus miembros se retorcían con una fuerza antinatural, para luego quedar inertes, flácidos, completamente paralizados. El terror se instaló en la habitación, frío e ineludible. Los médicos llamados con urgencia solo pudieron negar con la cabeza, murmurando sobre espíritus y maldiciones que escapaban a su ciencia. Ya no era una simple fiebre. Era un monstruo que devoraba a su amigo ante sus propios ojos, dejándolo prisionero en un cuerpo que ya no obedecía. Por primera vez en su vida, el centurión Gayo, el pilar de la autoridad romana en Capernaum, no tenía ninguna orden que dar. Su poder, capaz de someter provincias enteras, había encontrado su límite en el umbral de aquella habitación. Se había estrellado contra un muro de dolor infranqueable. Frente a la certeza de la muerte, el invasor, el conquistador, se descubría absoluta y vergonzosamente impotente. O existía, en la misma tierra que ocupaba, un poder de una naturaleza completamente diferente. Los días que siguieron se hundieron en una lenta y silenciosa agonía. El sol seguía saliendo, las patrullas seguían marchando, y el mundo exterior continuaba su curso indiferente, pero dentro de la villa del centurión, el tiempo se había detenido, suspendido en el aliento agónico de Gayo. Gayo movilizó todos los recursos a su alcance. Hizo venir a un reputado médico griego desde Séforis, un hombre que hablaba con la arrogancia de la ciencia helénica, pero cuyas manos y remedios resultaron tan inútiles como los de los curanderos locales. El médico examinó al ciervo paralizado, mezcló pócimas de olor acre, aplicó ungüentos y finalmente, tras aceptar una generosa bolsa de denarios, declaró que el mal era incurable, una aflicción enviada por los dioses oscuros del inframundo. La ciencia de Roma y la sabiduría de Grecia habían pronunciado su sentencia de muerte. La armadura de la autosuficiencia de Gayo, forjada en el fuego de 1000 batallas, comenzó a resquebrajarse. Por las noches, se sentaba junto al lecho de Gayo, observando la llama parpadeante de una lámpara de aceite proyectar sombras danzantes sobre el rostro inmóvil de su amigo. En ese silencio opresivo, el centurión se enfrentaba a un enemigo que no podía flanquear, un adversario al que no podía intimidar. La impotencia era un veneno que se extendía por sus venas, más amargo que cualquier derrota en el campo de batalla. ¿De qué servía comandar a 100 hombres si no podía ordenarle a un solo músculo de su siervo que se moviera? ¿De qué valía el favor del César si no podía comprar un solo aliento más de vida? Su poder, tan absoluto en las calles de Capernaum, se revelaba como un espejismo dentro de aquellas 4 paredes. Fue durante una de esas vigilias que escuchó por primera vez el nombre pronunciado con una extraña mezcla de temor y esperanza. 2 de sus siervas, mujeres locales contratadas para la cocina, susurraban en un rincón del patio. Hablaban de un hombre, un rabí de Nazaret, llamado Jesús. Decían que curaba a los enfermos con solo tocarlos, que había hecho caminar a un paralítico en la sinagoga y que su palabra expulsaba a los demonios. Gayo, al escucharlas, sintió una oleada de desprecio. Eran las supersticiones de un pueblo conquistado, cuentos de hadas para consolarse de su debilidad. Su mente romana, entrenada en la lógica y la razón,
rechazaba de plano tales fantasías. Él creía en la fuerza del acero, en la estrategia militar y en los dioses distantes y caprichosos de Roma, no en los milagros de un predicador itinerante. Sin embargo, el nombre de Jesús comenzó a resonar. Lo escuchó de nuevo en el mercado, de boca de un mercader cuya suegra había sido sanada de una fiebre mortal. Lo oyó en las conversaciones de sus propios soldados, quienes habían sido asignados para controlar a las multitudes que seguían al Nazareno por la orilla del lago. Cada historia era más increíble que la anterior. Leprosos purificados, ciegos que recuperaban la vista, multitudes alimentadas con unos pocos panes. Gayo luchaba contra ello, se aferraba a su escepticismo como un náufrago a una tabla. Buscar a este hombre sería admitir la derrota total. Sería arrodillarse no solo ante una deidad extranjera, sino ante la cultura misma que él estaba allí para gobernar. Sería un acto de desesperación que socavaría su autoridad y su orgullo. Una noche, mientras el pulso de Gayo se volvía más débil y su respiración más superficial, Gayo se encontró de pie en el balcón de su villa, mirando la ciudad dormida. La luna llena iluminaba el tejado de la sinagoga que él había construido. Un edificio para un dios que no era el suyo, un gesto de buena voluntad que ahora le parecía irónico. Se dio cuenta de que su orgullo ya no era una armadura, sino una jaula. ¿Qué valor tenía su reputación frente a la vida de su amigo? ¿Qué importaba la opinión de sus superiores en Roma o la burla de sus soldados si existía una mínima, una infinitesimal posibilidad de salvar a Gayo? El amor desesperado por su siervo libró una guerra final contra la lógica férrea del oficial romano, y en la quietud de la noche galilea, la lógica fue derrotada. Tomó su decisión. No sería un acto público, no al principio. No iría él mismo, un centurión romano, suplicando en medio de una multitud de judíos, pero buscaría a este Jesús. Usaría la diplomacia, el respeto, incluso el dinero, si fuera necesario. Se humillaría, sí, pero lo haría a su manera, con la estrategia de un comandante que, habiendo agotado todas las tácticas convencionales, se prepara para emplear un arma desconocida y potencialmente milagrosa. La grieta en su armadura se había convertido en una puerta abierta. El hombre de poder absoluto estaba a punto de confesar su total impotencia y, al hacerlo, dar el primer paso en un camino que desafiaría todo lo que creía saber sobre el mundo y la autoridad que lo gobierna. Su única pregunta ahora era cómo acercarse al hombre que representaba su última y más improbable esperanza. La decisión, una vez tomada en la soledad de la noche, exigía una acción a la luz del día. Pero Gayo no era un hombre de impulsos. Cada movimiento que hacía, ya fuera en el campo de batalla o en la arena política de una provincia ocupada, era calculado. Sabía que no podía simplemente marchar con una escolta de legionarios y exigir una audiencia con el predicador nazareno. Tal acto de poder sería una contradicción a la misma humildad que comenzaba a brotar en su corazón desesperado. Sería una orden, no una súplica, y su instinto le decía que el poder de este Jesús no respondía a las órdenes de Roma. Por lo tanto, eligió un camino diferente, una senda de diplomacia y respeto que le resultaba extraña, y sin embargo, sentía que era la única correcta. Convocó a los ancianos de la comunidad judía de Capernaum, los mismos hombres con los que había negociado la construcción de la sinagoga. Cuando entraron en su villa, sus rostros mostraban una cautela aprendida a lo largo de una vida bajo ocupación. Esperaban una nueva directiva, un impuesto, una queja. En cambio, encontraron a un hombre despojado de su autoridad marcial. Gayo se dirigió a ellos no como un comandante, sino como un hombre suplicante. Les habló de su siervo, Gayo, de la lealtad que los unía y del mal que lo consumía. Les confesó el fracaso de sus médicos y la profundidad de su angustia. Su voz, acostumbrada a resonar en los campos de entrenamiento, era ahora mesurada, casi vulnerable. Les pidió a ellos, a los líderes del pueblo conquistado, que fueran sus embajadores ante uno de los suyos. Los ancianos se miraron entre sí, el asombro reemplazando a la sospecha en sus ojos.
El centurión, el representante del poder imperial que podía tomar lo que quisiera por la fuerza, estaba pidiendo su ayuda. Estaba honrando sus costumbres y reconociendo la autoridad espiritual de su gente. Uno de ellos, un hombre sabio llamado Eliel, habló por el resto. Le aseguraron a Cayo que harían lo que pedía, no solo por el respeto que le tenían, sino porque reconocían la justicia de su causa. Argumentaron entre ellos que Cayo era un hombre digno, que amaba a su nación y que su fe en la ley y el orden, aunque romana, merecía ser reconocida. Con una nueva determinación, partieron en busca de Jesús. Siguieron el rastro de la multitud, un río de humanidad que fluía hacia la orilla del lago. El aire vibraba con una energía que contrastaba fuertemente con la rígida disciplina de las patrullas romanas. Aquí había esperanza, clamor, una devoción desordenada y apasionada. Encontraron a Jesús cerca de la casa de Pedro, rodeado no solo por sus 12 discípulos más cercanos, sino por cientos de personas, enfermos que anhelaban un toque, curiosos que buscaban un espectáculo, y fariseos que observaban con ojos críticos buscando un error. Abrirse paso a través de la densa multitud fue una tarea en sí misma, pero la autoridad de los ancianos como líderes de la sinagoga les abrió un camino. Cuando finalmente estuvieron ante Jesús, la urgencia se apoderó de sus palabras. Le hablaron del centurión, pero no como un opresor, sino como un benefactor. «Es digno de que le concedas esto», le rogaron, «porque ama a nuestra nación, y nos edificó una sinagoga». Sus voces eran un testimonio poderoso, un puente inesperado entre el conquistador y el sanador. Los discípulos observaban la escena con una mezcla de sorpresa y confusión. Ayudar a un romano, a un oficial del ejército que representaba todo lo que oprimía a Israel, era una petición extraordinaria. Miraron a su maestro, esperando ver cómo manejaría esta colisión de mundos. Jesús escuchó atentamente, su mirada pasando de los rostros ansiosos de los ancianos a la multitud expectante. No mostró duda ni deliberación. Para él, el muro entre judío y gentil, entre ocupado y ocupante, parecía no existir. Lo único que importaba era la necesidad y la fe que la impulsaba. Con una calma que silenció el murmullo de la multitud, asintió y dijo simplemente: «Iré y le sanaré». Una oleada de alivio recorrió a los ancianos. La misión había sido un éxito. Rápidamente enviaron a un joven para que corriera a la villa del centurión y le llevara la increíble noticia. El maestro venía en camino, en persona, para entrar en su casa y realizar el milagro. La esperanza, que había sido una chispa tenue, se convirtió en una llama brillante. Pero para Cayo, la noticia de que Jesús estaba a punto de cruzar su umbral provocaría una crisis de conciencia aún más profunda, una revelación que cambiaría el curso de la historia. Cuando el joven mensajero llegó sin aliento a la villa, con la noticia de que el maestro venía en camino, una oleada de pánico y claridad se apoderó de Cayo. El plan había funcionado, quizás demasiado bien. En su desesperación, solo había pensado en atraer la atención del sanador, pero no había considerado las profundas implicaciones de su presencia. Su mente, entrenada para prever las consecuencias de cada movimiento, se aceleró. Jesús era un rabí judío, un hombre considerado santo por su pueblo. Su propia casa, en cambio, era territorio pagano. En sus paredes colgaban estandartes romanos y en un pequeño larario cerca de la entrada se rendía culto a los dioses del imperio. Para un judío devoto, cruzar ese umbral significaba contaminarse, volverse ritualmente impuro. Había puesto a Jesús en una posición imposible, o bien ofendía las leyes de su propio pueblo para ayudarlo, o se negaba y parecía indiferente al sufrimiento. En ese instante de crisis, una revelación golpeó a Cayo con la fuerza de un relámpago. La humildad que había comenzado como una estrategia de desesperación floreció en una comprensión genuina y profunda. ¿Quién era él para exigir la presencia física de tal hombre? Su indignidad no era una formalidad, era una verdad fundamental. Y junto a esa verdad surgió otra, una idea tan clara y lógica que se preguntó cómo no la había visto antes. La idea venía de lo más profundo de su ser,
del único lenguaje que entendía a la perfección, el lenguaje de la autoridad. No necesitaba que el emperador en Roma visitara personalmente una frontera para que su voluntad se cumpliera. Bastaba con un decreto, una palabra. La autoridad no requería proximidad, solo el poder para ser obedecida. Con una urgencia renovada, llamó a 2 de sus amigos más cercanos, hombres que entendían su forma de pensar. Les confió un segundo mensaje, uno que brotaba no de la estrategia, sino de una fe recién nacida, una fe con la lógica del acero. Les ordenó que corrieran, que interceptaran a Jesús antes de que llegara a su puerta. Los hombres partieron a toda prisa, abriéndose paso por las mismas calles por las que los ancianos habían caminado momentos antes. El destino del siervo Gallo, y quizás el alma de su amo Cayo, dependía de que llegaran a tiempo. Encontraron a Jesús a mitad de camino. La comitiva se detuvo, confundida por esta nueva interrupción. Los discípulos se pusieron a la defensiva, temiendo que el centurión hubiera cambiado de opinión o que se tratara de alguna trampa. Pero los amigos de Cayo se acercaron con un respeto evidente y, con la voz cargada de la convicción de su amo, transmitieron el mensaje. Uno de ellos habló, pero sus palabras eran el eco directo del corazón del centurión. «Señor, no te molestes más, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Ni siquiera me consideré digno de ir a ti personalmente». La multitud guardó silencio, asimilando esta extraordinaria muestra de humildad de un poderoso oficial romano. Pero el verdadero impacto, la idea que detendría el tiempo y grabaría este momento en la historia, estaba aún por llegar. El mensajero continuó, su voz resonando con la lógica irrefutable de un comandante. «Solo di la palabra, y mi siervo será sano, porque yo también soy un hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes. Y le digo a uno, ve, y él va. Le digo a otro, ven, y él viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace». En esa simple analogía militar residía una teología tan profunda que dejó perplejos a los eruditos y discípulos que la escucharon. Cayo, el extranjero, el soldado, había comprendido la naturaleza del poder de Cristo de una manera que se les había escapado a los más cercanos. Entendió que el universo entero estaba estructurado como una legión, que la enfermedad, el sufrimiento e incluso la propia muerte no eran fuerzas caóticas, sino simples soldados rasos que obedecían una cadena de mando. Y él había identificado al comandante supremo. No necesitaba una visita, ni un toque, ni un ritual. Solo necesitaba que el general diera la orden. La palabra era el acto. La orden era la curación. La fe de Cayo no era una esperanza ciega. Era una confianza absoluta en la autoridad suprema y en el poder vinculante de su palabra. Mientras las últimas palabras del mensaje se disipaban en el aire de Galilea, todos los ojos se volvieron hacia Jesús. Él no se movió. Se quedó quieto en medio del camino, como si una fuerza invisible lo hubiera detenido. Sus discípulos lo miraron, esperando una explicación, una enseñanza. Pero en el rostro de Jesús no había la calma de un maestro a punto de hablar. Había algo más, algo que rara vez veían, una expresión de puro y absoluto asombro. El silencio que cayó sobre la multitud era denso y pesado, un velo tejido con la perplejidad de cientos de corazones. En ese silencio, el asombro en el rostro de Jesús era tan elocuente como un trueno. Aquel que calmaba las tormentas con una orden, que caminaba sobre las aguas embravecidas y que leía los pensamientos más ocultos de los hombres, se detuvo, genuinamente maravillado. No era el asombro ante un milagro o un fenómeno natural, sino algo mucho más raro. El asombro ante la fe de un ser humano, una fe tan pura, tan lógica y tan absoluta, que había surgido en el lugar más inesperado, en el corazón de un soldado de Roma. Por un instante, el maestro se convirtió en el admirador, el creador, en el testigo de una obra maestra de confianza forjada por uno de sus hijos. Lentamente se volvió. Su mirada ya no estaba en los mensajeros del centurión,
sino que barrió a la multitud que lo seguía día y noche, a los hijos de Abraham, a los herederos de la promesa. Sus discípulos, sus seguidores más cercanos, se inclinaron, esperando una parábola, una explicación de lo que acababa de ocurrir. Pero lo que recibieron fue una declaración tan directa y afilada como una hoja de gladius, una verdad que sacudió los cimientos de su orgullo nacional y religioso. Su voz, clara y resonante, cortó el aire. Os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Las palabras quedaron suspendidas, cada sílaba cargada de un peso inmenso. Pedro sintió una punzada, recordando sus propias dudas en medio de la tormenta. Juan, el apóstol del amor, se maravilló de cómo la fe podía florecer en un terreno tan árido. Entre la multitud, el murmullo se convirtió en una ola de reacciones encontradas. Algunos sintieron una punzada de vergüenza, otros una chispa de resentimiento. ¿Cómo podía ser? Un romano, un ocupante, un pagano, puesto como un ejemplo por encima de ellos. Los fariseos que observaban desde la distancia apretaron los puños. Aquello era más que una simple sanación, era una declaración, un desafío a su autoridad y a su entendimiento de Dios. Jesús estaba redefiniendo las fronteras de la fe, dibujando un nuevo mapa del reino de los cielos, donde la entrada no la determinaba la sangre o la herencia, sino la confianza absoluta de un corazón humilde. Y luego añadió con una mirada que parecía atravesar los siglos: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Era una profecía nacida de un momento, una ventana abierta por la fe de un solo hombre que revelaba el destino de todas las naciones. La fe de Cayo no solo había construido una sinagoga de piedra, había construido un puente invisible por el que pasarían incontables gentiles hacia la presencia de Dios. Después de impartir esta lección monumental, Jesús se volvió de nuevo hacia los amigos de Cayo, quienes habían permanecido en un silencio sobrecogido. Su rostro ya no mostraba asombro, sino una serena autoridad. Les dio la orden que su amo había solicitado, la palabra de poder que Cayo sabía que era suficiente. «Id», dijo simplemente, «y como has creído, te sea hecho». No hubo un ritual, ni un gesto dramático, ni una oración elaborada. Solo una declaración, un sello divino puesto sobre la fe del centurión. La orden había sido dada. El universo se había reconfigurado. Los hombres hicieron una reverencia y se retiraron, sus corazones latiendo con una mezcla de temor y euforia. Mientras se abrían paso de regreso por la multitud, sentían las miradas sobre ellos. Ya no eran solo los sirvientes de un oficial, eran los testigos de un momento que cambiaría las reglas. En su carrera de vuelta a la villa, las palabras de Jesús resonaban en sus mentes. Ni aún en Israel he hallado tanta fe. Se dieron cuenta de que llevaban a su amo un regalo mucho más grande que la sanación de su siervo. Le llevaban la noticia de que su fe, la fe privada y desesperada de un soldado, había asombrado al Mesías y se había convertido en una lección para todo un pueblo. Cayo había pedido un milagro para su sirviente, y sin saberlo, se había convertido él mismo en una parábola viviente para el mundo. Cuando sus amigos regresaron a la villa, encontraron a Cayo esperándolos en el atrio, su figura recortada contra la luz menguante de la tarde. No preguntó si el siervo estaba curado. Su primera pregunta, susurrada con una intensidad contenida, fue: ¿qué ha dicho? Y ellos le contaron todo. Le describieron el asombro en el rostro de Jesús, una expresión que dijeron valía más que el milagro mismo. Le repitieron, palabra por palabra, la declaración que había resonado ante toda la multitud. Ni aún en Israel he hallado tanta fe. Cayo escuchó, y un rubor subió por su cuello, no de orgullo, sino de una profunda y abrumadora humildad. Él, que había basado su vida en el honor y el mérito medido en el campo de batalla, acababa de recibir el mayor elogio de su existencia por un acto de completa y total sumisión, por reconocer su propia indignidad. El elogio lo aplastó y lo reconstruyó al mismo tiempo. Finalmente,
le transmitieron la orden final, la palabra creadora. Ve, y como has creído, te sea hecho. Tras escuchar, Gallo no salió corriendo. Asintió lentamente, procesando la inmensidad de lo ocurrido. Luego se giró y comenzó a caminar por los pasillos de su propia casa. Cada paso era deliberado, sereno. Ya no era la caminata de un hombre desesperado que corre hacia la cama de un moribundo. Era la caminata de un soldado que avanza para recibir a su rey victorioso. Era un acto de fe en movimiento. El resto de los sirvientes de la casa observaban desde las sombras. Sus rostros, una mezcla de miedo y esperanza, sin atreverse a romper el silencio sagrado que se había instalado en la villa. El único sonido era el eco de las sandalias del centurión sobre el mosaico. Un ritmo constante que marcaba los últimos momentos de la duda y los primeros de la certeza. Cada paso era un testimonio de su creencia en que la palabra, una vez pronunciada por la autoridad suprema, era tan real y tan irrevocable como la propia creación. Llegó a la puerta de la habitación de Gallo. Su mano, que había empuñado una espada con firmeza inquebrantable, tembló ligeramente al posarse sobre la madera. Durante un instante, todo el universo pareció contener la respiración. Detrás de esa puerta estaba la respuesta. La prueba o el fracaso de su fe improbable. Abrió la puerta. La habitación estaba inundada por la luz anaranjada del atardecer, y no estaba vacía, ni contenía a un hombre postrado. De espaldas a la puerta, mirando por la ventana hacia el lago, se encontraba Gallo. Estaba de pie, completamente vestido. Su postura era erguida, su espalda fuerte. No había rastro de la enfermedad, ni del temblor, ni de la parálisis que lo había convertido en un prisionero de su propio cuerpo. Era la imagen de la salud perfecta. Gallo se giró lentamente, como si hubiera sentido la presencia de su amo. En su rostro no había confusión ni debilidad, solo una claridad serena y una gratitud tan profunda que no necesitaba palabras. Sus ojos se encontraron con los de Gallo, y en esa mirada se transmitió toda la historia. El sufrimiento, la desesperación del centurión, el acto de fe y el milagro incomprensible que ahora los unía. No hubo una explosión de gritos ni un abrazo dramático. Solo un momento de reconocimiento silencioso y sobrecogedor. Gallo se acercó y puso una mano sobre el hombro de su amigo, un gesto que valía más que todos los discursos del Senado. Era el toque de la realidad, la confirmación de que lo imposible se había hecho carne. La palabra, pronunciada a la distancia, había resonado en aquella habitación y había reescrito la realidad. Más tarde, cuando la noche cayó sobre Galilea y las estrellas comenzaron a salpicar el cielo oscuro, Gallo se encontraba de nuevo en su balcón. A lo lejos, las luces de las barcas de los pescadores danzaban sobre las aguas negras del lago. Seguía siendo un centurión de la 10ª Legión. Mañana volvería a ponerse su armadura, a inspeccionar a sus hombres, a ser el rostro de Roma en esa tierra lejana. Pero algo fundamental dentro de él había cambiado para siempre. Había pasado su vida sirviendo a un poder que se manifestaba en el acero, la piedra y la fuerza bruta de los ejércitos. Un poder que podía conquistar ciudades y someter naciones. Pero aquel día había entrado en contacto con un poder diferente. Un poder cuya única arma era una palabra. Un poder que no conquistaba, sino que restauraba. Que no demolía, sino que sanaba. Gallo miró hacia el cielo, como si buscara el rostro del comandante que ahora sabía que estaba por encima de todos los césares. Se había acercado a un rabí judío buscando una cura para su siervo, y había encontrado el verdadero significado de la autoridad. Comprendió que el poder más grande del universo no era el que exigía obediencia con la amenaza de la espada, sino el que la inspiraba a través de una fe nacida en la humildad. El centurión de Roma había encontrado a su verdadero emperador, y su nombre era Jesús. La historia del centurión Gallo no es solo el relato de un milagro asombroso. Es la prueba de que la verdadera fe no entiende de fronteras, nacionalidades o rangos. Es una lección sobre cómo la humildad puede nacer en el corazón de un conquistador y cómo una mente entrenada en la autoridad terrenal
puede ser la que mejor comprenda la autoridad celestial. La palabra fue dicha, y el eco de esa palabra no solo sanó a un siervo, sino que transformó para siempre a su amo. La fe del centurión demostró que ninguna muralla, ni militar ni cultural, es demasiado alta para el poder de Dios. Pero, ¿qué sucede cuando la muralla no es externa, sino interna? ¿Qué pasa cuando el excluido no es un invasor extranjero, sino uno del propio pueblo, odiado y despreciado por todos? En nuestro próximo capítulo de Figuras Inesperadas, viajaremos a la próspera ciudad de Jericó para conocer a Zaqueo, el jefe de los recaudadores de impuestos. Un hombre pequeño de estatura, pero con una fortuna construida sobre la miseria de sus vecinos. Serás testigo de cómo la desesperación por ver a Jesús lo lleva a subirse a un árbol, y cómo una sola invitación del Maestro para cenar en su casa desata un escándalo y enciende la llama de la redención en el corazón del hombre más odiado de la ciudad. La historia de Zaqueo ya está disponible. Te invitamos a continuar el viaje haciendo clic en el video que aparece ahora en tu pantalla. Si aún no lo has hecho, suscríbete a La Saga Bíblica y activa las notificaciones para seguir explorando estos encuentros que cambiaron el mundo. Y déjanos un comentario. ¿Qué aspecto de la fe del centurión te impactó más? Gracias por acompañarnos.